El infierno que he vivido durante toda mi vida no es algo que me agrade. Pero pienso de que si yo tuve la oportunidad de aprender a leer y a escribir, gracias a esos días donde la señorita Constantine tomaba lecciones y yo me encolaba en sus clases para aprender, es mi deber alzar la voz para que nadie vuelva a pasar lo mismo. Hoy, alzo la voz para aquellos que en sus días no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Monólogo de una sobreviviente. Todavía recuerdo aquel fatídico día. Me encontraba llorando en aquel rincón, sin entender qué era lo que había terminado de suceder. Con tan solo 5 años, había visto cómo mi madre era castigada por tan solo romper un plato de cerámica. Sus gritos todavía siguen impregnados en mis oídos. Las lágrimas derramadas debido al dolor y desespero no las olvido. Esa fue una de las tantas injusticias que he vivido. Mientras un niño blanco de 5 años juega y no se preocupa por lo que sucede a su alrededor, yo me encontraba allí, arrodillada a los pies de la cama, luego de haberle limpiado las heridas a mi madre, rezando para que no me deje sola. A los 8 años comencé a servir en la casa grande. Ayudaba a mi madre y a las demás esclavas en las labores domésticas. La tentación era tan grande cuando el panadero llegaba día por medio a entregar el pan recién horneado en la habitual canasta de mimbre. Me daban ganas de darle un pellizco a ese tierno manjar. Nunca había tenido la oportunidad de comerlo fresco. Siempre era duro o con algún que otro moho verde. La primera vez que intenté caer en la tentación, mi madre me dio un golpe en la mano y me prohibió volver a hacerlo. Desde ese momento supe que comer algo de los blancos sin su permiso podía ser merecedor de 20 latigazos. A los 10 comencé a colarme en el despacho donde tomaba Constantine sus lecciones de lengua con el profesor Gómez, quien días antes me había descubierto luego de salir del despacho sigilosamente una vez terminada la lección. ¡Qué sorpresa me llevé cuando me lo encontré de frente mientras yo iba saliendo! Me puse tan nerviosa que me temblaba el cuerpo. Creí que mis primeros 20 latigazos iban a ser por entrometida. Pero simplemente recibí una sonrisa del lado de su parte y un asentimiento. Desde luego lo tomé como algo a lo que él no le importaba, por lo que me seguí colando en el despacho todos los martes y jueves a las 5 de la tarde con un viejo cuaderno y un lápiz que había encontrado tirado en el armario en el que me escondía para que no fuese descubierta. A los 12 fui descubierta por la niña quisquillosa de Constantine. Ya sabía yo que esto no iba a durar mucho. Demasiado fue lo que duró. ¿Cómo me arrepiento de haber visto al profesor por la rendija del armario, como lo hacía habitualmente, para de esta forma lograr comprender algo de lo que decía? Cuando él me vio y sonrió, supe que estaba perdida. Inmediatamente, la niña miró hacia el armario y se me quedó viendo, como si fuera una rata de alcantarilla. Inmediatamente empezó a gritar y a llorar mientras llamaba a los amos. Me quería morir. Me encontraba atada a las 19 de la tarde, con mi vientre sobre un árbol de naranjo, mientras era castigada por simplemente aprender a leer y escribir. Mi espalda me ardía debido al dolor que me surcaba cada vez que el látigo impactaba contra mi piel desnuda. En el primer latigazo sentí como él mismo se incrustaba en la piel y al retroceder se llevaba consigo parte del pellejo que alguna vez me adornó el dorso. En el quinto desfallecí sobre el árbol. Finos hilos de sangre adornaban lo que antes era mi sana espalda. Solo sentí a mi alrededor los gritos de mi madre mientras era detenida por las otras esclavas. Y de un momento a otro sucedió lo que tanto anhelaba desde que fui atada al árbol. En el 10º latigazo, el amo se detuvo, lo arrojó al piso y me rodeó hasta quedar frente mío. En ese mismo instante supe que lo que iba a decir me iba a terminar de romper, pues duelen mucho más las palabras que las heridas físicas. Las mismas con el tiempo sanan, pero las del alma simplemente es otra cosa aparte. Lo que hizo a continuación fue decir lo que hasta hoy en día se queda grabado en mi mente.
El negro es negro y no deja de serlo por más que se vista de seda. Acto seguido me escupió. Miles de pensamientos surcaron mi mente. Me parecía injusto que sea un privilegio para el blanco, pero un castigo para el negro si decía simplemente agarrar un libro. Porque a mí solo quería aprender. Porque soy injustamente castigada si a fin de cuentas la sangre tiene el mismo color. El 12 de enero de 1756, el claxon del barco sonaba, en el puerto avisando su partida hacia Europa. Gente iba y venía. Los familiares se despedían con un pañuelo blanco en las manos. Esposas lloraban y hijos las miraban sin comprender qué era lo que les dolía realmente. Ellos no comprendían lo verdaderamente peligroso que era navegar a mar abierto. Todos lo veían como una gran travesía, que les daría poder y los fortalecería. Pero con la señora Constantin, esa mañana de domingo, no habíamos ido precisamente a despedirnos de alguien, más bien a recibir al causante de mis pesadillas. El amo había partido ya hace varios meses a Europa en busca de una licencia y aprovecharía el viaje para traer un gran paquete. ¿Qué sería ese paquete? Hoy mi vida volvería a ser un caos. Habían pasado ya 3 años de ese castigo que me dejó marcada. Sí, literalmente marcada. Y hoy el dueño de esas marcas regresaría. Desde ese día había recibido más castigos, como latigazos o pasar 3 días sin comida ni agua. Ya me había acostumbrado. Era parte de mi rutina. Es espantoso recordar esto. Mi espalda es un lienzo que demuestra el caos. Gruesos trazos la adornan, además de esas horribles cicatrices que demuestran realmente las cosas que viví en aquella época. Aunque quiero olvidar todo lo que he vivido, no puedo, porque aquel que olvida su historia está condenado a repetirla. El día de su llegada, se iba a realizar una misa en la iglesia matriz, a las 15 horas de la tarde. Para mis amos, era muy importante asistir a cada una de ellas, y sobre todo la puntualidad. Al llegar a su casa, se alistaban con una vestimenta formal, pero a su vez elegante. Yo debía acompañarlos, pero no me era permitido ingresar dentro de la iglesia. Debía de quedarme esperando afuera hasta que la misa terminara. Luego de la misa, regresamos a la casa caminando. A medida que avanzábamos, yo me asombraba de las casas, las cuales cuentan con techos de tejas. No era necesario aclarar que es un trabajo hecho con delicadeza, que cautiva la vista. En cuanto a las paredes, resaltan por su grosor y fuerza. Están pintadas con cal. Algunas cuentan con un aljibe, el cual se utiliza como depósito de agua. Cuando llegamos a nuestro destino, inmediatamente nos obligaron a hacer el almuerzo, por lo que todas las esclavas nos comenzamos a dirigir a la cocina. Al abrir la puerta para comenzar las labores, me fui de espaldas al piso al ver lo que tenía enfrente. 15 esclavos tan delgados que parecía que se iban a quebrar al medio se encontraban en el centro del fogón donde preparábamos los alimentos. Bebían agua como si la vida se les fuera en ello. Inmediatamente entró el amo y comenzó a gritarle a los mestizos diciéndole que eran 25 esclavos los que había comprado y no 15. Como respuesta obtuvo que los que faltaban se habían muerto dadas las pésimas condiciones en las que venían. Esa misma tarde fue la primera vez que vi cómo el amo castigaba a los mestizos. Yo no podía creer que eso estuviera ocurriendo. Mientras nosotros somos esclavos, ellos siempre peones que nos vigilan a nosotros. Tenían más poder ellos, pero por solo esa tarde se les dio un castigo ejemplar para que no volviera a ocurrir lo sucedido. A los 16 años me di cuenta por primera vez a dónde pertenecía. Luego de aquella noche donde se celebra la fiesta del fogón, en la cual se reúnen los esclavos de la hacienda, supe verdaderamente cuál era mi lugar. Hacía una noche estupenda. La luna brillaba en todo su esplendor y la brisa nocturna del verano impactaba sobre mis cuerpos.
desencadenando el vaivén de mi vestido blanco y fino producto de lo gastado que se encontraba. Mi cuerpo se mecía al compás de los sonidos de los tambores, que demostraban el dolor que cada uno sentía con cada golpe. Las negras cantaban junto a los negros, sin parar de moverse, y cuando les entraba el cansancio, simplemente paraban para poder reponer sus fuerzas. Luego de bailar, por lo que supongo fue una hora, me senté en el inmenso fogón, junto a los últimos esclavos, que habían llegado luego de que el amo haya decidido hacer un intercambio. Me acomodé mi mata de pelo negro y encrespado, que se encontraba suelto, para luego sentarme en el suelo sin importar si se manchaba mi vestido. ¿Cómo era su vida antes de llegar?, pregunté, presa de curiosidad. Pensé que no iba a obtener respuesta, pero cuando el mayor de todos habló, sentí una satisfacción enorme. Éramos libres y vivíamos todos juntos como una familia. Nadie nos mandaba ni nos castigaba por simplemente desplomarse por tanto cansancio. Vivíamos en la naturaleza y comíamos lo que cazábamos. Simplemente no es lo que estamos viviendo aquí. En ese instante, al verle el brillo en sus ojos al narrar cómo fue su vida pasada, supe que este no era mi lugar. Ya no quería lavar, ni planchar, ni mucho menos ser castigada. Yo quería ser libre.